A ver, chicos, entonces explico de nuevo, ¿sí? Sí, acá estaba desactivado, no me había percatado. A ver, chicos, entonces de nuevo una explicación de esto rápido. En análisis vectorial, ¿sí? En análisis vectorial estudiamos al vector. El vector se puede representar como un par ordenado 4,5, 4 a la derecha, 5 hacia arriba, o también de la siguiente manera, 4i más 5j, donde j y i son los vectores unitarios. I a la derecha positivo, i a la izquierda negativo, j positivo hacia arriba y j negativo hacia abajo. ¿Sí? Los elementos del vector pueden ser módulo, dirección, origen y sentido. Principalmente módulo y dirección. El módulo viene a ser el tamaño del vector. ¿De acuerdo? Ya. Hemos dicho que el origen es donde nace el vector y el sentido es donde termina el vector. A veces, cuando lleven ya cursos un poco avanzados, dirección y sentido son diferentes, ¿sí? La dirección no queda determinado por este ángulo teta de acá, ¿de acuerdo? Por este ángulo. Ejemplo, mira, para que digas que no te he explicado bien. Acá tú tienes dos vectores, ¿sí? Dos vectores. Según esta definición de acá, estos dos vectores tienen la misma dirección, ¿sí? Tienen la misma dirección. Claro, es que acá hay una línea imaginaria sobre esos vectores, ¿no? Sobre esos vectores hay una línea imaginaria, y esa línea imaginaria, o esa línea que está pasando los vectores, forma un ángulo teta con la horizontal. Entonces, ese ángulo vendría a ser la dirección. Y otra cosa vendría a ser el sentido. El sentido es donde termina la flecha o donde apunta la flecha. Y puedo suponer que el sentido acá, sentido positivo y sentido negativo. ¿Sí? Por si acaso, esa es la diferencia. En algunos libros dice que la dirección queda determinada por el ángulo que forma la línea que pasa por el vector. ¿Sí? Puede ser vector que apunta así o vector que apunta así. En esa definición ambos tienen la misma dirección que queda determinada con el ángulo, pero sentidos opuestos. Sentido positivo, sentido negativo. Es por eso, en lo personal a mí no me gusta este término de acá, pero en los libros aparece. Yo más que nada trabajo con módulo y dirección, ¿sí? ¿De acuerdo? Es un poco confuso, no sé si quieren que explique un poco más, espero que esté más o menos claro, ¿sí? Vectores apuntando en direcciones contrarias supuestamente tienen la misma dirección, y lo que le diferencia es el sentido, ¿no? Si está a favor, positivo, y si está en contra, negativo, ¿sí? Ese es el sentido, ¿ya? Bueno. Principalmente, ya, bueno, como dije, no solamente módulo y dirección, ya, nada más. No vamos a meternos mucho con el origen y el sentido. ¿De acuerdo? Ya, vamos a ver los comentarios, si hay alguna duda. No hay ninguna. Ya, entonces vamos, ya hemos hablado del módulo, que es el tamaño del vector. Faltaría la dirección, ¿no? La dirección queda determinada por el ángulo teta. Por el ángulo teta. Ya, y con ayuda de esto, ¿cómo puedo determinar la tangente? Bueno, la tangente, ya hemos definido el módulo, esto acá vendría a ser el módulo. La tangente quedaría, o mejor dicho, el ángulo, con ayuda de la tangente puedo definir, ¿no? En este caso, la tangente quedaría definida como la componente Y sobre la componente X. En este caso, 5 sobre 4. ¿Sí? Y de esa forma yo podría calcular teta. Si esto fuera, ¿no?, componentes de un triángulo notable, yo puedo calcular teta. ¿De acuerdo? En caso contrario, con una calculadora, ¿no? ¿De acuerdo? Ya, entonces, ya, espero que esté claro. Vamos a ver lo que es la suma vectorial. Para este caso, yo voy a tener, ¿no?, dos vectores A y B. Y voy a graficar cada uno de ellos. Entonces, esta parte de acá corresponde al vector A.
esta parte de acá corresponde al vector A. Y la otra, esta parte de acá corresponde al B. Entonces me piden sumar. La suma vectorial se denota de esta manera. R es igual al vector A más el vector B. Cuando tienes de esta manera, simplemente sumas las componentes. O sea que la resultante, para este caso, viene a ser 3 más 1, 4, coma, 1 más 4, 5, ¿no? Así. Entonces, podemos nosotros representar 4,5. Y 4,5 más o menos estaría por acá. Está más o menos. Un poco más arriba. Ya, más o menos ahí estaría 4,5. Trazamos eso. Entonces esto de acá sería la resultante. Así. Sería la resultante. La suma vectorial. Ahora, si te das cuenta, eso de ahí en principio debe de ser el método del paralelogramo. ¿Sí? Eso de ahí es el método del paralelogramo. ¿Sí? Claro, si ya tienes experiencia sabes más o menos eso. ¿Sí? Recuerda que R es 4,5, que A es 3,1 y que B es 1,4. Sumas, te sale esto. Esta sería la representación sobre el plano cartesiano. Y pues, a simple vista podemos ver que ahí cumple con el método del paralelogramo, ¿cierto? Ya. Voy a borrar todo. No hay ninguna duda. Ya. Seguimos en suma vectorial. Suma vectorial. ¿Sí? Suma vectorial. Suma vectorial. ¿Sí? Acá vamos a ver los métodos. Método del paralelogramo, método del triángulo, método del polígono. ¿Sí? Ya. Vamos a comenzar con el método del paralelogramo. ¿Sí? Método del paralelogramo, que más o menos está aquí. Método del paralelogramo. Ya, imagina lo siguiente, dos vectores, el vector A y el vector B, ¿no? Así. Y acá forma un ángulo, teta, por decir, teta. Y aplicamos el método del paralelogramo. Date cuenta que estos dos vectores tienen mismo origen, Trazamos una paralela a B y una paralela a A. Así. Entonces, la resultante vendría a ser esto. ¿Sí? A ver, Daisy. A ver, ya chicos. Ya, entonces la resultante... Esto de acá, ¿no? O sea, el vector A más el vector B. ¿Sí? Esta flecha de acá, la flecha azul, viene a ser la suma vectorial de A y de B. ¿Cierto? Ya, pero muchas veces eso se le va a denotar con R. R de resultante, ¿no? O sea, la suma. La suma, esto de acá es R.
¿Sí? R es igual a A más B, ¿no? La suma vectorial. Ya, para calcular el módulo, se utiliza la siguiente fórmula. R al cuadrado, R al cuadrado es igual a al cuadrado más B al cuadrado más 2 veces A por B por el coseno de teta. Así. Esa sería la fórmula para calcular el módulo de la resultante, conociendo el módulo de A, de B y el ángulo que forma entre A y B. ¿De acuerdo? ¿Sí? Ya, ese es el método del paralelogramo. Por otra parte, tenemos el método del triángulo. Método del triángulo. El método del triángulo es parecido al método del paralelogramo. La única diferencia es que este vector de acá, el vector A, se traslada acá, nada más. Entonces, imaginemos lo siguiente, ¿no? Imagina que este es el vector B, o mejor dicho, es el vector B, y trasladamos el vector A. Esto de acá es el vector A. Y date cuenta que está chocando la cola con la cabeza. Y la resultante vendría a ser esto, ¿no? Así. Esto vendría a ser la resultante. Esto vendría a ser la suma de A más B, o B más A. Está lo mismo. ¿Sí? En algunos casos, no sé si ustedes sepan, la ley de seno, la ley de coseno, ¿sí? A veces se puede utilizar acá, ¿sí? Bueno, no sé si ustedes sepan. Se puede aplicar la ley del seno, ¿sí? Esa ya chamba de tu profe de geometría. Ley de seno, porque esto es un triángulo. Digamos que acá hay un ángulo alfa, beta, y acá por acá de repente hay un teta, ¿no? Y hay una relación que se llama ley de seno que me va a determinar ¿no? Las distancias y los ángulos. Y aparte, muy aparte, esto de acá se le va a llamar ley de coseno. Bueno, en la ley de coseno acá es menos, ¿sí? Acá es menos. Pero para la resultante es más, ¿sí? Más. Por si acaso, ¿sí? Ese es el método del triángulo. Y también tenemos el método del polígono. El método del polígono. Método del polígono. ¿Sí? El método del polígono. ¿En qué consiste eso? Imagina que tienes varios vectores, ¿no? Así, vector A, ¿sí? Vector A. A ver, Renzo. Cualquier cosa por el chat, chicos, ¿ya? Estamos grabando. Por acá colocamos el vector B. Así, el vector B. Y por acá colocamos de repente el vector C. Así. Y nos piden calcular la suma de esos tres vectores, de A más B más C. Puede ser más. Puede ser más. Ya, y tú tienes que ordenar los vectores tal que sea cabeza con cola. Cabeza con cola. ¿De acuerdo? Ahí, tú puedes ordenar como tú quieras. Yo voy a comenzar colocando A, colocando C y colocando B. Entonces vamos a colocar esos vectores. Primero voy a comenzar con el vector A, más o menos así, porque ahí más o menos, esto de acá vendría a ser el vector A, y luego tendría que colocar el vector C, estoy ordenando, ¿no? Estoy ordenando. Vamos a borrar un poquito acá. Y por último, el vector B, que es horizontal, ¿no? Así.
Y esto de acá sería el vector B. Estoy ordenando A, C y B. De esta manera. Cola con cabeza, cola con cabeza. ¿De acuerdo? ¿Sí? Ya. Y entonces la resultante vendría a ser esto. La resultante viene a ser todo esto acá. Esa es la resultante. Eso vendría a ser el vector A más el vector B más el vector C. Así. ¿De acuerdo? O, si quieres también, ¿no? Simplemente R, pues, R. Esto es R, ¿no? Eso de ahí es R. Entonces ya ahí tenemos, pues, el método del polígono, método del paralelogramo, método del triángulo. Eso para graficar las resultantes de los vectores. ¿Sí? Eso de ahí principalmente. ¿Qué otra cosa más? A ver, ¿qué puedo agregar? Diferencia de vectores, puede ser, ¿no? Ya, voy a agregar algo más y luego pasamos a hacer ejercicios. ¿Sí? Pasamos a hacer ejercicios. Voy a agregar lo que es la diferencia de vectores. ¿Sí? Diferencia de vectores. Diferencia de vectores. Diferencia de vectores. A ver, sería de la siguiente manera, ¿no? El vector A menos el vector B, sí. A menos B, ¿sí? Podemos denotar de la siguiente manera. Este sería el vector B, así, ¿cierto? ¿Sí? Ya, imagina lo siguiente, ¿no? Que para resolver eso, gráficamente sería de la siguiente manera. ¿No? Acá tenemos un ángulo, θ, ¿sí? Y esto de acá vendría a ser el vector A, y esto de acá vendría a ser el vector B. ¿Sí? A y B. Si yo te pido la suma simplemente vendría a ser esto, ¿no? Por el método del paralelogramo, ¿no? Algo así. Entonces esto de acá vendría a ser la suma, ¿verdad? Cierto, esto de acá es R, pero eso es suma. ¿Sí? Pero eso no me interesa a mí ahorita. Lo que me interesa es la diferencia. Y la diferencia, si eso se traza así, la diferencia se tiene que trazar de esta manera. Así. Esa sería la diferencia de dos vectores. Ahora, el problema es el sentido. ¿Sí? ¿Cuál es el sentido? Acá dice A menos B. A ver, me tiene que quedar A. Voy a suponer que es esto, así. Vamos a suponer, no sé. Porque en principio puede apuntar así o puede apuntar así. Es que hay una diferencia. Una cosa es A menos B, y otra cosa es B menos A. Y de acuerdo a eso, o sea, si es A menos B o B menos A, va a depender esta flecha. Si la flecha va acá o si la flecha va acá. Voy a suponer lo siguiente. Esto de acá tiene que ser el vector D. ¿Sí? Este de acá es el vector D. Pero tú sabes matemáticas, ¿sí o no? Lo que está restando pasaría al otro lado sumando, ¿verdad? Entonces esta expresión lo podrías colocar de esta manera. El vector D más B tiene que ser igual a A. Tú sí sabes sumar, ¿verdad? Entonces, según esto, yo tengo que ver que D, o sea, este vector más B, tiene que salir A. Y en efecto, sí sale, ¿no? Claro.
Esto es lo mismo que colocar B más D. ¿Sí? Así. Entonces verifica. B, el vector B, más el vector D, tiene que salirte A. Y en efecto sí sale así, porque tú cuando sumas por el método del triángulo, tienes la suma del vector B más el vector D. Entonces este A que tú ves vendría a ser la suma de este vector más este vector. Sí. Entonces significa que mi gráfica está bien. Claro, o sea que D es A menos B. Este gráfico de acá corresponde a este. Si por alguna razón hubiera sido al revés, es decir, B menos A, entonces hubiera sido de la siguiente manera, así, al revés. Y esto sería mi vector D. Así. Ya, para terminar con esto, voy a agregar una fórmula. El módulo de la diferencia se calcula de la siguiente manera. La diferencia al cuadrado es igual a al cuadrado más b al cuadrado menos, acá es menos 2 veces a por b por el coseno de teta. Así. Pero date cuenta que es menos. O sea, si es diferencia de vectores es menos. Y si es suma, es más. ¿De acuerdo? Y aparte, a esto de acá, en geometría se le llama la ley de coseno, ¿sí? Esto de acá se le llama la ley del coseno. ¿En qué curso? En geometría. ¿Sí? Por si acaso. Y claro, ahí sí se ve, porque estarías calculando esta distancia, ¿sí? Esa distancia. Recuerden, con signo menos es diferencia y se le llama la ley de coseno. Con signo más es la resultante, ¿sí? La resultante, la suma. ¿Cuánto tiempo nos queda? Ya. Chicos, voy a grabar el video. Se vuelven a conectar, voy a enviar de nuevo el enlace. Porque ya me salió un aviso de los 40 minutos. Y vamos a hacer ejercicio después de esto, ¿sí? Ya, ejercicios, chicos. Pero vamos a darnos un tiempo de 10 minutos. Revisen los materiales y en 10 minutos nos vemos. ¿Sí, chicos? Ya, en 10 minutos, por favor, revisen los materiales. Descarguen, vayan resolviendo por su cuenta. Y en 10 minutos lo retomamos. ¿Sí? Ya, chicos. Primera parte, listo. Ya. 10 minutos, chicos. Ya. Ya. Vamos a colocar algunos ejercicios. Voy a ver la primera parte que dice. A ver, el primer ejercicio es para verdadero o falso. Ya, como es verdadero o falso, lo podemos hacer así nada más. Ya, todos, dice ejercicio 1, indique la secuencia correcta de verdad o falsedad según corresponda. La operación A por el vector A es improcedente, dice. O sea, esto de acá, A es una constante, es un número, y ese número está multiplicando a un vector. Esta operación se puede realizar. Profesor, la 4. Ya, de todas maneras, hay que hacer esto de acá. Sí, sí va a haber tiempo para hacer todos los ejercicios porque está fácil. Más bien las dudas sería para la otra hoja, la hoja 2, esa de ahí, sería para
sí o sí voy a hacer de la 1 a la 10, ¿no? De la primera parte, y de la segunda parte ya ustedes van a preguntar, ¿no? A ver, esto de acá dice que es improcedente. Esto de ahí es falso. Claro, se puede proceder. Porque imagina lo siguiente, tú cuando calcules la fuerza es masa por aceleración, ¿verdad? Entonces, esto de acá es un vector que está multiplicando por un número. Entonces, esto de acá sí se puede hacer. Entonces, la primera es falso. En la segunda dice la suma, o sea, la suma de una constante más un vector, ¿existe? También es falso, ¿no? Claro, o sea, para sumar vectores, tú tienes que sumar dos vectores, no puedes sumar esto. O dos escalares, ¿no? La diferencia de dos vectores es otro vector. Claro, si tú restas un vector menos otro vector, entonces sale otro vector. Y eso de ahí es verdadero, ¿no? Entonces, la clave sería la C, ¿no? Falso, falso, verdadero. En la 2, vamos a hacerlo rápido porque seguramente para ustedes es muy fácil, ¿no? Para ustedes es fácil. Y algunos están pidiendo problemas un poco más avanzados. En el problema número 2, dice, indique, ¿no? La secuencia de verdad o falsedad según corresponda. Sabiendo que A, el módulo de A es 3 y el módulo de B es 4. O sea, los tamaños de los vectores es 4 y es 3. Entonces dice, siempre cumple que el vector, el módulo de A más B, o sea, en otras palabras, la resultante, va a ser 5. Siempre dice. Siempre. En principio, esto de acá, el valor de esto oscila, es que yo no conozco la dirección. Entonces, el máximo valor que puede tomar es 7 y el mínimo valor que puede tomar sería la diferencia. 4 menos 3, 1. Entonces, sí puede tomar 5, pero dice siempre, siempre no. Puede que en algún caso particular sí, pero siempre no. Entonces sería falso. Falso. Es verdad que el módulo de A más el módulo de B sea 5. También es falso, ¿no? Porque eso de ahí tendría que ser 7. Claro. El módulo de A más el módulo B sería 7. Es falso. La 3, ¿qué dice? En algunos casos se tiene que ya. Esto de acá se puede generalizar. O sea, si tú tienes el módulo de A más B, o sea, la resultante, esto es menor a la suma de los módulos. Claro, pues. Claro. Este módulo tiene que ser menor a la suma de los módulos. Esto es como si fuera 7. Y este de acá es menor que 7. Incluso puede ser 7. Pero acá, ¿qué dice? Dice que esto de acá es mayor que la suma. Eso de ahí es falso. Entonces, triple F, ¿no? Triple F, la A. La A. Vamos a la pregunta número 3. A la pregunta 3. A ver, chicos, si tienen alguna duda, por favor, en el mismo chat. Y pues, ¿no? Termino un ejercicio y reviso ¿no? Si alguien ha escrito algo. En la 3, dado el siguiente arreglo, ¿no? Indique la secuencia correcta de verdad o falsedad. R, dice que R es igual
a al cuadrado más b al cuadrado menos ab coseno de alfa, ¿no? Así. Pero yo te expliqué que para la suma es más. Claro, R es suma. Entonces acá debería de ser más. Por lo tanto, la primera afirmación es falsa. El 2, esto de acá habíamos hecho, ¿cierto? Dice que tienes los vectores de esta manera. Este es el vector A, esto de acá es el vector B, y esto de acá es el vector D, el vector diferencia. La diferencia. A ver, lo que yo sé es que B más D, B más D, tiene que ser A. Claro, estoy aplicando suma vectorial de A, de B con D. B y D debe salirte A. Arreglando, despejando D, sería el vector A menos el vector B. Entonces es verdadera. Es verdadera. En ningún caso R es igual a D. R es igual a D. Dice que en ningún caso hay un caso. Y ese caso corresponde cuando alfa es 90 grados. Entonces sería falso. Claro, resulta que alfa, si vale 90 grados, entonces coseno de 90 es 0. Para eso tienes que saber trigonometría. ¿Sí? Entonces, si el coseno 90, recuerda que para R es de esta manera, raíz cuadrada, al cuadrado, más b al cuadrado, más 2 veces a por b por el coseno de teta, y d, o sea, la diferencia sería de esta manera, al cuadrado más b al cuadrado, pero en vez de más, menos 2 veces a b coseno de teta. Entonces, si coseno de 90 es 0, entonces dejaría de existir este término. No existe. Y si no existe ese término, te va a quedar que R, y a su vez D, la diferencia va a ser igual a la raíz cuadrada de al cuadrado más b al cuadrado. Entonces, eso es falso. Dice, es que ahí dice en ningún caso. Existe un caso. Y en ese caso es cuando alfa vale 90. Cuando alfa vale 90, entonces el módulo de la resultante y el módulo de la diferencia de dos vectores son iguales. Y ahora vamos por la 4. A ver, ¿alguna duda? A ver, ¿quiénes están acá? Ah, ya. Ya, de todas maneras, está grabando, ¿no? Si no han entrado al momento, igual está grabando, no se preocupen. A ver cómo es esto. Ya mucha tecnología. Ya. No sé qué hice. No sé qué hice. Ya, bueno. Si me ven, normal, ¿ah? Chicos, ¿me ven, no? Ya. A ver. Ya. Ya, vamos por la 4. Uy, la 4 facilita. Esto de acá viene en un examen de admisión de San Marcos, creo que hace 5 años, no recuerdo, pero vino una vez. Vino. Algo parecido, no vino igualito, pues, pero vino. Similar vino. Ese ejercicio es el más fácil. Así viene, chicos. A veces viene así. Ejercicio 4. La posición, para ser exactos, vector posición. A ver, alguien. Ya. Ejercicio 4. La posición, o vector posición para ser exactos, de una partícula indica su localización, es decir, ¿dónde está? En el espacio. Se representa, chicos, apaguen su audio, por favor.
Cualquier cosa por el chat. ¿Sí? Termino un ejercicio y los voy a leer. ¿Ah? Ya. Ay, otra vez. Ya. Ya, vector posición de una partícula. Se representa mediante un sistema de coordenadas, claro. Para entender este ejercicio necesitas un sistema de coordenadas, eje Y y eje X. Este es el ejercicio número 4, por si acaso, ¿sí? Estamos haciendo la 4. Ya, dice, Juan estuvo en 2.3. En 2.3. O sea, acá. Ahí estuvo. Y podés llamar de repente R1, ¿no? R1 de repente. Luego se encuentra, ahora se encuentra, o sea, antes estaba acá, en este punto, y ahora se encuentra en 5,2. 5,2, acá sería 3, 4 y acá sería 5. 2, o sea que por acá. Ya, acá más o menos, ¿no? Más o menos ahí. Esta parte corresponde a 2,3 y esta parte corresponde a 5,2. Así. Y llamemos esto de repente R2. Aunque no es necesario hacer eso. ¿Y cuál es la pregunta? Determine el desplazamiento. Bueno, el desplazamiento me va a indicar a mí delta de R o variación de la posición. Eso vendría a ser el desplazamiento, que es lo mismo que un R final menos un R inicial. ¿De acuerdo? Entonces, lo único que tendrías que hacer es restar este vector, o sea, sería 5,2 menos 2,3. 5 menos 2, te queda 3. 2 menos 3, te queda menos 1. Así. Entonces, el vector de desplazamiento será, pues, 3, menos 1. Y la representación de ese vector sería esto. Esto de acá vendría a ser el vector desplazamiento. ¿Sí? Esto de acá viene a ser el vector desplazamiento, que en este caso corresponde a 3, menos 1. Quiere decir 3 a la derecha y 1 hacia abajo. Claro, es porque es negativo, pues. Es negativo. Bueno, ¿hasta ahí alguna pregunta? ¿Sí? ¿Alguna duda? Para hacer las 5. Entonces, ¿la respuesta cuál sería? 3, menos 1. La E. Claro, la E sería. ¿Sí? Para variar, en este ejercicio te pudieron haber pedido de repente el módulo del desplazamiento, por si acaso. ¿Sí? Ejercicio número 5. Es fácil, ¿ah? A ver el chat. Ya, muy bien, listo, todo claro, ok. Vamos por la 5. Dice, indica la proposición correcta. ¿Cuál será correcta? En el inciso dice que, en la A dice que A menos B es igual a B menos A. Esto de acá es incorrecto. Nada más en los números naturales, una cosa es 4 menos 3 y otra cosa es 3 menos 4. ¿Cierto? Acá en la primera parte sale 1 y en la segunda parte sale menos 1. Y esto es falso. Si esto es falso, esto también es falso, obvio. Esto de acá es incorrecto. ¿Sí? Incorrecto.
No son iguales, son dos cosas diferentes. Recuerda, A menos B es muy diferente a B menos A. Luego dice que el módulo de la diferencia se puede calcular como A al cuadrado más B al cuadrado más el doble. Ahí dice más. Pero si es menos, debería ser así. O sea, el módulo de A al cuadrado más el módulo de B al cuadrado, como que es menos, acá debería colocar menos 2 veces AB coseno de teta. Pero ahí aparece más. Y eso de ahí es incorrecto. Para que sea correcto, acá tiene que ser menos. ¿Sí? Esto de acá es incorrecto. Uy, qué fácil, dice. Dice que el coseno de teta. ¿Y por qué acá aparece el coseno de teta? Porque esta expresión de acá depende del coseno de teta. Más o menos para entender cómo va a depender la resultante o la diferencia, va a depender del coseno de teta. Entonces dice que el coseno de teta puede ser 0, puede ser 1, y tomando los valores intermedios de 0 a 1. Para cualquier ángulo teta. Para cualquier ángulo teta, ¿es verdad esto? ¿Qué dicen ustedes, chicos? ¿Mm? Esto de aquí es incorrecto. ¿Y por qué, profesor? Por la siguiente razón. El coseno, el máximo valor que puede tomar el coseno es 1, y el mínimo valor que puede tomar el coseno es menos 1. Así. ¿De acuerdo? Ese es su curso de trigonometría. Es que ahí dice para cualquier ángulo. ¿Sí? Para cualquier ángulo, el coseno oscila de menos 1 a 1. ¿De acuerdo? Lo mismo ocurre con el seno, por si acaso. Con el seno también ocurre lo mismo. ¿Sí? Con el seno. Entonces, esta parte es incorrecta. Es que ahí dice para cualquier ángulo. En la tercera opción, en la D, dice que R, o sea, el módulo de la resultante, puede ser menor o igual que la suma de los módulos de A más B, pero a su vez tiene que ser mayor que la diferencia, y acá le toman valor absoluto, ¿sí? Acá le toman valor absoluto, donde R es la resultante, ¿no? La resultante es igual a A más B. Entonces, para ese caso, la resultante, el módulo de la resultante puede estar comprendido en estos dos valores. ¿Eso de ahí es falso o verdadero? Es verdadero. Claro, es verdadero. O sea, el máximo valor que puede tomar la resultante puede ser A más B. Y el mínimo valor que puede tomar la resultante es que yo no sé qué ángulo es. No me dan el ángulo. Y el mínimo valor que puede tomar R vendría a ser la diferencia. ¿Sí? Eso de ahí vendría a ser verdadero. Esa sería la correcta. 5D. ¿Sí? Esto de acá vendría a ser la correcta. ¿Qué hay de la E? Ya se sabe que es incorrecto. A ver, dice, si A y B son iguales, y teta vale 60 grados, entonces R es igual a A, donde R es la suma vectorial, ¿no? La resultante es A más B. En este caso, ¿cómo hubiera sido? A ver, ¿cuál sería el valor real? Vamos a hacerlo, ¿ya? Sabemos de que el módulo de A es igual al módulo de B y que teta es igual a 60 grados. Aplicamos fórmula, ¿sí? Entonces R al cuadrado es igual
a al cuadrado, pero como A y B son iguales, entonces sería esto también al cuadrado, más el doble de A por B, pero A con B son iguales, acá sería al cuadrado, multiplicado por el coseno de 60. Coseno de 60 sale un medio, ¿no? Entonces acá sería un medio. Ya, un medio con 2 se va a eliminar. Se va a eliminar. Y te va a quedar que R al cuadrado es igual al triple de A al cuadrado. Entonces R, sacando la raíz cuadrada, vendría a ser A o raíz de 3A. Entonces la respuesta correcta hubiera sido esto. ¿Sí? Claro, entonces la última opción, claro, es incorrecta, porque ahí dice que R es igual a A. Pero la respuesta correcta hubiera sido raíz de 3A. Bueno, vamos por la 6. ¡Uy, qué fácil! Al ojo, chicos. Ni siquiera es necesario no revisarlo. O sea, al ojo sale la 6. A ver, ¿al ojo cuánto sale? 4, ¿sí o no? 4 es el módulo de la resultante. ¿Sí? El módulo de la resultante vale 4. Por obvias razones, ¿ah? A ver, vamos a explicarlo. De repente hay nuevos, ¿no? Que recién están aprendiendo. Claro, estos ejemplos de acá son bien fáciles, chicos. Ya los últimos ejercicios aumentan un poquito de nivel. Un poco. Ejercicio 6. Tienes acá, ¿no?, cuadraditos. Un cuadradito. Dice que cada cuadradito tiene una longitud de 1 metro, ¿no? 1 metro. Y más o menos, a ver acá más o menos, acá hay 3. Y acá hay, ¿no?, más o menos algo así. Solamente donde están los vectores. Acá hay un vector de esta manera. Y acá hay otro vector de esta manera. Dice determinar el módulo de la resultante de estos dos vectores. Pero el módulo de esos dos vectores es esto. ¿Cierto? Esto de acá, esta flecha de color verde, vendría a ser la suma vectorial de estos dos. Claro, el método del triángulo, ¿sí o no? Entonces, supongamos que esto de acá hubiera sido A y esto de acá hubiera sido B. Entonces, esto de acá es A más B. Pero a ti te piden el módulo. En otras palabras, el tamaño. ¿Y cuál es el tamaño de esta flecha? 4, pues. 1, 2, 3, 4, porque hay 4 cuadraditos. 4 metros. O simplemente 4. ¿Ves? Fácil, ¿sí? Sale 4. Bueno, debería ser 4 metros, pero ahí solo aparece 4. 6C. 6C. Vamos por la 7. Chicos, ¿alguna duda? Hablen, ¿ah? A ver, chat. Bueno, nadie. ¿Nadie? Ya, bueno. Vamos a continuar. La 7. Ejercicio 7. Determine el módulo de la resultante de los vectores mostrados. Ya, hay 3 vectores, ¿no? Más o menos así. Un vector. Otro vector. Y acá tú tienes otro vector. Más o menos así. Acá forma 90 grados, dice. Esta parte tiene 3 unidades y esta parte tiene 4 unidades. Ya. ¿Cuánto vale la resultante?
Primero, lo que podemos hacer es sumar este vector con este vector, ¿sí? Podemos sumar, claro, el método del triángulo, mira, y aparte cumple, es cabeza con cola. Entonces, sumar este vector con este vector, nos tiene que salir este vector de acá. Ahí está, este vector de color verde, no sé si ves. Lo voy a intensificar, ahí está. Esa flecha de color verde vendría a ser la suma de este vector con este vector. Y eso dejaría de existir, o sea, ya no existe ese vector, ya no existe esto, ¿verdad? Deja de existir. ¿De acuerdo? Pero todavía te queda esta flecha de acá. Entonces, la flecha de color verde vale 7. Claro, 4 más 3, 7. Y esta flecha de acá apunta a la misma dirección. Con esta flecha de acá sale 11, pues. O sea, al final, todo esto de acá equivale a una sola flecha y vale 11. Claro, sería 7 de esta flecha más 4 de esta flecha. Y como apunta a la misma dirección, se suma. ¿Sí? Por lo tanto, la respuesta en la 7 es 11. Y nano, ¿no? 7E. La 8. La 8 vino en un examen parecido, en un examen de admisión de la Villarreal. ¿Sí? Similar. ¿Sí? Similar. La 8. ¿Cuántos vectores hay? Hay 5. 5 vectores. Determina la resultante de los vectores mostrados. 3, 4. Te dan los módulos de dos vectores. Dice que vale 3 y 4. Ya, a ver. ¿Cómo están? Allá. Es más o menos así. Sí. Otro vector así. Y otro vector así. ¿No? Y también tienes un vector así y otro vector así. Ya. Cuando tú tienes vectores, mira, o sea, normalmente tienes vectores así, una figura geométrica cerrada, y date cuenta que todos ellos cola con cabeza, cola con cabeza. En ese caso resulta que la resultante es 0. ¿Sí? La resultante es 0. Entonces, mira, te dicen que esta parte vale 3, esta parte vale 4, y acá forma un ángulo de 90 grados. Por lo tanto, el módulo de esto debería ser 5. ¿Sí? Debería de ser 5. Pero, mira, ¿cierto o no que se forma un triángulo cerrado de esta manera? Entonces, la resultante de estos tres vectores, de este y de este, es 0. O sea, este y este, el módulo es 0. ¿De acuerdo? El módulo es 0. Entonces, si el módulo es 0, es como que no existiese. No hay. No hay. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el módulo de esos tres vectores es 0. Pero te quedan estos dos vectores. Y la resultante de esos dos vectores es esto. Esto de acá es la resultante de esos dos vectores. Pero ¿recuerdas que yo había colocado 5? Entonces, el módulo de la suma de todos los vectores, el módulo de la resultante, sería 5. La respuesta es 5, chicos. ¿Sí? He aplicado esto. Y recuerda que acá forma una figura geométrica cerrada, y como forma una figura geométrica cerrada,
y todos ellos con cola, cabeza, cola, cabeza, cola, cabeza, entonces la resultante es 0, ¿no? Entonces lo único que va a quedar son estos dos vectores, pero la resultante de esos vectores es esto, pero ya hemos visto que este módulo de acá valía 5. Por lo tanto, el módulo de la resultante vale 5. La A. Ejercicio 8. La A. Este ejercicio pudo haber variado de repente, ¿no? Pudo haber, claro, pudo haber variado. De repente las flechas cambiaban de sentido, ¿no? Imagina lo siguiente. ¿Qué hubiera pasado si hubiera sido así, no? Aunque sale lo mismo, creo, ¿no? A ver, ¿cómo puede ser? Ah, ya sé ya. Pudo haber sido así, mira. O sea, el sentido de la flecha hubiera sido de esta manera. Algo así. Y en ese caso hubiera salido 15. Si hubiera estado así, hubiera salido 15. ¿De acuerdo? Vamos por la 9. Vamos a leer de repente el chat, porque de repente alguien escribió. No, nadie escribió. Entonces no hay dudas. No hay dudas. Vamos por la 9. Determinar el módulo de la suma de dos vectores A más B y la diferencia de dos vectores A menos B, el módulo, considerando que el módulo de A vale 4, el módulo de B vale 6 y ambos vectores forman un ángulo de 60 grados. 60 grados. Entonces, las fórmulas respectivas para la suma, de la suma, sería la raíz cuadrada, ¿no? B al cuadrado más B al cuadrado más 2 veces AB coseno de teta. Y para la diferencia, el módulo es parecido al cuadrado más B al cuadrado menos 2 veces AB coseno de teta, ¿no? De un ángulo. Es casi lo mismo, ¿cierto? Ya. Entonces, vamos a calcular primero R, pues. R, ¿cómo sería R? Sería 4 al cuadrado 16 más 36 más el doble de el coseno de 60. Pero coseno de 60, ¿cuánto vale? Coseno de 60 es un medio, ¿no? Claro, coseno de 60 es un medio. Y así un medio se puede eliminar con el 2 de acá, ¿no? Con el 2. Aunque hay una manera más práctica de hacer esto. Solo es álgebra, chicos. Ya. R, para simplificar lo voy a colocar así, R al cuadrado, y acá voy a colocar 4 al cuadrado, más 6 al cuadrado, este 2 con un medio, porque el coseno de 60 es un medio, se va a eliminar, y te va a quedar 4 por 6. 4 por 6. Te va a quedar de esa manera. Y acá nosotros podemos hacer algo. Factorizar 4. Claro, podemos factorizar 4 para no hacer mucho cálculo. A ver, podemos expresar de la siguiente manera. R al cuadrado es igual a 2 al cuadrado. A ver, así sería 2 al cuadrado más 2 al cuadrado por 3 al cuadrado más este 4 lo puedes expresar como 2 al cuadrado por 6. 2 al cuadrado es lo mismo que 4 al cuadrado. 2 al cuadrado, 3 al cuadrado es lo mismo que 6 al cuadrado. 4 por 6 es lo mismo que 2 al cuadrado por 6. ¿Y qué se hace? Factorizamos el 2 al cuadrado. ¿Y adentro qué va a quedar? 2 al cuadrado 4, 3 al cuadrado 9, y de esta parte quedaría 6. Entonces R
vendría a ser, sacamos raíz cuadrada, sería 2, y acá te va a quedar raíz cuadrada de 4 más 9 más 6, 19, ¿no? Entonces R vendría a ser eso, 2 veces la raíz cuadrada de 19. Esa es la suma. Y lo mismo podemos hacer con la resta, pero con la resta la diferencia que acá es menos, ¿no? Acá colocamos menos. Entonces para la diferencia sería parecido, pero acá hay que restar. Sería 4 más 9 menos 6. 9 menos 6 te queda 3, 3 y 4 te queda 7. Y ahí está la respuesta. El módulo de la resultante sería 2 raíz de 19 y el módulo de la diferencia sería 2 raíz de 7. Entonces la clave sería la C. ¿Sí? La C, ¿no? Claro, la 9 la C. La 9 la C, chicos. La 9 la C. Vamos por la 10. Vamos por la 10. Ejercicio número 10. Si la resultante es nula, determine el ángulo teta. Determinar teta. Ya. Dice que la resultante es nula. Si la resultante es nula, lo que puedo hacer es lo siguiente. Ya me di cuenta. Eso sería el vector de 6 unidades. Esto sería el vector de 8 unidades. Y este vector de acá sería de 10 unidades. Continuar con el ejercicio número 10. Ya, el ejercicio número 10 dice, la resultante es nula, determine teta. Ya, para eso hay que más o menos ubicar los ángulos que nos dan ahí. Entonces, más o menos por acá, date cuenta, esa es la horizontal y acá debería formar un ángulo de 60 grados. ¿Sí? 60 grados. Y si quieres, también puedes proyectar acá, ¿no? Ahí también debería ser 60 grados. Alternos internos, creo que le llaman en geometría, ¿verdad? Alternos internos en geometría. Ya, eso es con respecto a 6. Claro, el 6 con la horizontal, acá está formando 60 grados. Y aparte, acá 8, este vector cuyo módulo es 8, forma un ángulo de 30 grados con la horizontal también. Y en efecto te vas a dar cuenta de que es un triángulo notable, es un triángulo rectángulo acá, ¿verdad? Acá es un ángulo rectángulo. Claro, 30 y 60, 90. Y el triángulo notable sería pues 53 grados y acá sería 37 grados, ¿no? Ya. ¿Qué más? Pero ¿dónde está teta? Teta estaría por acá, así. Acá estaría teta. Entonces lo que tenemos que hacer es determinar ese valor. ¿Cuánto vale ese valor? Ya, pero si te das cuenta, tú al proyectar esto de acá, acá hay una línea, ¿no? Vamos a proyectar acá una línea, una horizontal, mira, ahí está la horizontal, pero justamente es lo que es una vertical, ¿verdad? Una vertical. Ahora acá forma un ángulo de 90 grados acá. Forma un ángulo de 90 grados. Acá sería 30 grados. Eso significa que acá tendría que ser 60 grados, ¿no? Todo esto de acá tiene que ser 60
Grados, claro, pues 60 y 30, 90, un triángulo notable. Ya, y con eso ya puedo calcular teta. Teta vendría a ser 37 más teta debería de ser 60. Entonces teta vendría a ser 60 grados menos 37. A ver, resta eso y cuánto sale, ¿no? 23, ¿sí? 23 grados sería el valor de teta. Este ejercicio más parecía a geometría, ¿verdad? Más parece geometría. Claro, la parte de vectores, en realidad física, requiere bastante de matemática, ¿no? Y parte de la matemática es la geometría. La geometría. ¿Alguna duda? No, nada. Ya. Listo. Chicos, 5 o 10 minutos. Por favor, revisen la segunda parte y me dicen qué ejercicios resolver de la segunda parte, ¿no? Ahí tienen sus respectivas respuestas, pero si no entienden, ¿no? Yo les explico. ¿De acuerdo? 10 minutos, por favor, chicos. Revisen la segunda parte. En el ejercicio número 1 dice, indique la secuencia correcta de verdad o falsedad, según corresponda. Se tiene que la resultante es igual a A más B, y es posible que el módulo de la resultante sea la suma del módulo de A más el módulo de B. ¿De acuerdo? Esa es la pregunta número 1. Revisen. Y en 10 minutos aproximadamente vamos a hacer solamente pedidos con respecto a esa parte. Voy a poner cronómetro, ¿no? Ya, 10 minutos, chicos. Vuelvo. A ver, chicos, cualquier cosa por el chat también. Sí, de repente tienen vergüenza de preguntar, ¿no? De repente, ¿no? Quedan aproximadamente 8 minutos.
Faltan 4 minutos. Vayan separando sus ejercicios, sus dudas. Antes de resolver los ejercicios, uno tiene que tener una buena teoría, ¿no? Y saber el significado de esa teoría. Porque una cosa es solamente resolver por resolver y sin saber qué es lo que estás haciendo realmente. Y otra cosa es saber, ¿no?, el fundamento, el principio de esas fórmulas. ¿Qué significa esa fórmula? ¿No? Si solo memorizas fórmulas sin saber qué significa la fórmula, estás siendo una persona mecánica, ¿no? Y últimamente las universidades no quieren ese tipo de personas, no quieren que razonen. Es a veces que los ejercicios vienen con texto para leer y muchas veces la respuesta está dentro del texto. Y más o menos hay algunos ejercicios que estoy incluyendo de esa manera. Por ejemplo, la 4 del ejercicio anterior, ¿no? El ejercicio 4, ¿no?, donde dice la posición o vector, es un texto, ¿no? Y a veces, muchas veces, así va a venir, ¿no? Un texto y después va a venir el ejercicio, ¿no? A ver, ¿qué tiempo queda? 2 minutos, chicos.
Un minuto, chicos, un minuto. $30. Bueno, chicos, tiempo. ¿Algún ejercicio en particular? Sí, a ver. ¿Alguna duda en particular? Escriban, por favor, o si no, pronúnciense. De repente es muy largo, ¿no? El ejercicio 7. ¿Ya? Significa que has hecho las 6, entonces. Las 6 está fácil también. Sí, chicos, no está tan difícil, ¿no? Las 7, chicos, las 7. Claro, los ejercicios últimos son más difíciles, ¿no? Las 7. Profe, el 6, ¿cómo sale? Ya, así tienen que hablar. Entonces vamos por orden. Ya, primero vamos a hacer las 7, luego las 6. ¿Ya? Ya. Primero las 7. Dice, determine el módulo de la resultante de los vectores mostrados. Y ahí tienes como 4 vectores, ¿no? Más o menos así. Este es el problema número 7. Tienes más o menos así otro vector. Tienes un vector que está más o menos así. Y otro vector que está más o menos así. Y sobre esos vectores, acá hay una línea, ¿no? Una línea más o menos así. Y esta distancia vale 3 metros o 3 unidades. Esta distancia de acá vale 1 metro o 1 unidad. Y esto vale pues 4. 3, 1 y 4. Entonces, nosotros podemos aplicar el método del triángulo. Podemos sumar este vector más este vector. Y si sumamos, nos debe quedar este vector de acá. ¿Sí? Este vector de color azul que ves acá es la suma vectorial de esto y de esto, con el método del triángulo. De la misma manera, la resultante de este vector de acá con este otro vector de acá debe de ser este otro vector de acá. Entonces a ti al final te van a quedar 2 vectores. Este vector de acá, cuyo módulo vale 3, y este otro vector que está acá, cuyo módulo vale 4. ¿Sí? 4. Entonces es como que simplemente tuvieras esto, así. Así, nada más. Ahí está, así. Nada más. 4 y 3. Y como están en la misma dirección, al final, simplemente la resultante sería 7. 4 y 3, 7. ¿Sí? Entonces al final te queda este vector cuyo módulo es 7. Por lo tanto, la respuesta es 7. ¿Sí? Es de esa manera, justo la 7 sale de 7, ¿no? Claro, 7. La D, ya. Ahora veamos la 6. ¿Cómo era la 6, no?
¿Cómo es la 6? A ver, ¿hasta ahí alguna duda? A ver, cualquier cosa en el chat, o si no, si de repente es muy largo, pueden activar su micro, ¿no? Ejercicio 6. Para resolver este ejercicio, tú tienes que acomodar los vectores. ¿Y cómo puedes acomodar? Más o menos lo tienes que acomodar. Arriba, no conviene. No, tampoco no conviene así. Ya. Puede ser de la siguiente manera. Aunque hay una forma también práctica de calcular esto. A ver, supongamos, hay un vector de esta manera, ¿verdad? Así, con esta inclinación. Ese vector yo lo puedo representar como un par ordenado, que sería 4,2, o sea, 4 a la derecha y 2 hacia arriba. Ese sería un vector. Y el otro vector, que está así inclinado hacia abajo, yo lo puedo representar como 2 a la derecha. Claro, son 2 cuadraditos, acá hay 2 cuadraditos, ¿no? Acá hay 2 cuadraditos, pero va hacia abajo y sería menos 3. Claro, porque va hacia abajo, menos 3. 3 porque son 3 cuadraditos hacia abajo, ¿no? El negativo solo me indica que va hacia abajo. Y el otro, la otra flecha que va hacia arriba, y la flecha que va hacia arriba sería pues 2 hacia arriba. Pero a la derecha o a la izquierda no hay, sería 0, 0,2. Y ahí tengo mis 3 vectores como pares ordenados. Y a mí como me piden la resultante, o mejor dicho, el módulo, pero primero puedo calcular la resultante sería pues la suma, que sería 6,1, ¿verdad? 6,1. Entonces yo para calcular el módulo, simplemente saco la raíz cuadrada de cada uno de esos términos elevado al cuadrado. O sea, 6 al cuadrado, 36, 1 al cuadrado, 1. Sumo y te queda la raíz cuadrada de 37. Así sería una forma de hacer. Entonces la respuesta sería la C. Esa es una manera. La otra manera sería, a ver, ¿hay alguna duda por ahí? A ver, vamos a leer. Profe, el 8. Ya, bueno, termino con esto. La otra manera, bueno, sería hacer tu cuadradito, ¿no? Sería hacer tus cuadraditos. A ver, más o menos. No sé si me salga. Bueno. Más o menos así. Más o menos. No sé si se vea. Supuestamente son cuadraditos, ¿ya? Son cuadraditos. No, yo sé que está un poquito feo, pero vamos a ver. Ya, entonces lo que puedo hacer es lo siguiente. Trazar este vector que va 1, así hay, bueno, un vector que vale 2 unidades, hay un vector, ¿no? El que va hacia arriba, lo puedo colocar acá, y el otro vector lo puedo colocar, a ver, sería más o menos por acá, 4 y 2 hacia arriba, sería algo así, ya tengo esto que va hacia arriba, ya tengo esto que va así, y el otro vector que va en este sentido, 2 a la derecha y 3 hacia abajo, que sería más o menos así. Ya, pues, ahí está. Sería una cosa así. Y la resultante tendría que ser esto. Está un poco chueco.
Mejor lo hubiera hecho. Esto de acá sería la resultante, ¿sí? El vector resultante. Pero a mí me piden el tamaño de ese vector. Pero si te das cuenta, acá hay 6 cuadraditos, ¿no? Acá en total hay 6 cuadraditos. 6 cuadraditos, y acá hay un cuadradito, ¿no? Y con eso puedes aplicar el teorema de Pitágoras. Claro, porque al final es como un rectángulo, un triángulo rectángulo, y puedes calcular mediante el teorema de Pitágoras, ¿no? Porque te va a quedar una cosa así, pues, más o menos. 1, 6, y lo que te pide el tamaño de esto. Entonces supongamos R, y R sería R al cuadrado, 6 al cuadrado, más 1 al cuadrado. Y eso es lo mismo que el anterior, ¿sí o no? Entonces R va a quedarte 36 más 1, 37. La raíz cuadrada de 37. Esa sería otra manera de hacer, pero en el fondo es lo mismo. ¿Sí? Es lo mismo. ¿Está claro, chicos? Ya, vamos por la 8, ¿ya? Vamos por la 8. Vamos por la 8. Chicos, si tienen alguna duda, por favor, háganlo saber, ¿ah? ¿Sí? Nos quedan como 20 minutos. A ver, la 8. Determine C en función de A y B. Considerar M punto medio de AB. Ya, más o menos dibujamos ahí un cuadrado. No, no es un cuadrado, es un rectángulo, ¿no? Un rectángulo. Rectángulo. Y te dicen que M es punto medio de AB, ¿no? O sea que esto mide lo mismo que esto, ¿no? Y los vectores en cuestión, tenemos ahí al vector B, que está más o menos así. Esto de acá vendría a ser el vector B, B minúscula, y el otro vector A. A, sí. Esto de acá sería el vector A. Y también tendríamos acá, por acá, el vector C, ¿no? El vector C. El vector C. Ya listo. Te piden determinar el vector C en función de A y de B. Mira, a ver, de este lado, si este es el vector A, ¿qué es esto? A ver, es paralela, tiene el mismo tamaño, pero el sentido contrario. Ese vector, si es paralela y tiene el mismo tamaño, entonces es este vector, o mejor dicho, es el negativo de este vector. ¿Pero qué significa negativo? Que solamente cambia el sentido. ¿Sí? ¿De acuerdo? Sería cambio de sentido. Entonces, a nosotros nos dan este vector A, pero para fines prácticos, lo que yo puedo hacer es cambiar el sentido de ese vector y colocar menos A. Menos A. Así. Menos A. Y si cambia el sentido, cambia el sentido de la flecha. Ya. Ahora, esta flecha que tú ves acá, vendría a ser la suma de este vector más este vector. O sea, sería el vector B
más este vector, pero este vector es negativo, entonces sería de esta manera, así sería. Pero si te das cuenta, C es la mitad de este vector grande, ¿cierto? Es la mitad. Claro, pues C es la mitad de este vector. Por lo tanto, el vector C tiene que ser el vector B menos A, pero la mitad. Porque C solamente llega a la mitad. En cambio, B menos A es de acá hasta acá, que es lo mismo de acá hasta acá. Pero C es la mitad. Por lo tanto, la respuesta sería B menos A entre 2. Ya, no sé cuánto tiempo llevamos. Dice, la reunión finaliza en 10 minutos. Bueno, chicos, ¿alguna otra duda más ya para terminar? Dice que me queda poco tiempo del Zoom. Creo que voy a sacar Zoom Premium. No sé. Bueno, la 9 es fácil. La 7, la 10 también es fácil. Por si acaso voy a hacer la 10, chicos. ¿Sí? El tiempo que queda. ¿Sí? Y con eso terminamos, ¿ya? Ejercicio 10. Ejercicio 10. Bien. Tienes los vectores de esta manera. Lo voy a hacer rápido. Más o menos una cosa así. Y la descomposición, esto tiene un ángulo de 45 grados. Eso es equivalente a colocar lo siguiente, 6,6. ¿Sí? 6,6. Claro, pues. 6, 6. Obviamente esto de acá es 6 raíz de 2. Y acá tienes 10, ¿no? Si acá tienes 10, entonces 53. Esta parte debe de ser menos 8. Es negativo porque va a la izquierda. Menos 8,6. A ver, algo está mal, creo. Ya, es al revés. Esto de acá está mal. Es menos 6,8. Así. Claro, porque esta parte vendría a ser como 8, ¿no? Acá 53 grados, esto vale 10, y esto vendría a ser como 6, pero como está al lado izquierdo, es negativo. ¿Sí? Es negativo. Ya, de la otra parte, dice que la tangente de teta es 1/3. Pero eso de ahí, en realidad es equivalente a esto. Esto es como un 3, no, este es como 1 y esto es como 3. Y justamente sería raíz cuadrada de 10, considerando 3 y 1, raíz de 10, pero como acá hay 4, todo por 4, esto sería 4 y esto de acá sería 12. Pero como esto va a la izquierda y está abajo, sería menos 4, menos 12. Entonces a ti te piden la resultante, y simplemente vas a sumar todo, pues. Sería 6 más este menos 6, 0, más este menos 4. Entonces acá te va a quedar menos 4. Coma. Ahora con Y. Sería 8 más 6, 14. 14 menos 12. 14 menos 12. 14 menos 12, 2, ¿no? 2, así. Esto sería la respuesta. Y en su defecto, es lo mismo que colocar menos 4i más 2j. Entonces la respuesta es la E. Sí, es la E, chicos. Bueno, ¿hay alguna duda ahí? Simplemente descomponen, ¿no?
hay varias maneras de hacer. Una manera práctica yo lo veo considerar como par ordenado, ¿no? Que es lo mismo que considerar 4, 12, ¿no? Es la descomposición, ¿no? Esto de acá podría colocar hacia abajo y esto así de esta manera a la izquierda, ¿no? Esto así que vale 6, esto que va hacia arriba que también vale 6, esto que va a la izquierda que también vale 6 y esto que va hacia arriba que vale 8, ¿no? Y la descomposición de esto que va a la izquierda que vale 4 y que va hacia abajo vale 12. Es lo mismo. Bueno, en resumen hay varias maneras de resolver. Bueno, chicos, creo que eso sería todo. Cuídense. ¿Hay alguna duda o no? Nos queda 3 minutos, dice. Bueno, chicos, cuídense, creo que eso es todo. Hasta el próximo lunes, ¿ya? Chao, chicos. Cuídense.